Hola a todos. Hoy me he decidido a sentarme frente al micrófono y contaros algo que todavía me quema por dentro. Es una de esas historias que crees que solo pasan en las películas de sobremesa o en los hilos de internet, hasta que te despiertas un día y te das cuenta de que la protagonista eres tú. Solo necesito desahogarme y que, si alguien está pasando por algo parecido, sepa que no está loca. Todo empezó hace unos años. Mi novio y yo éramos esa pareja que todo el mundo envidiaba. Compartíamos aficiones, viajes y un proyecto de vida que parecía sólido como una roca. Cuando decidimos que era el momento de ampliar la familia, la alegría fue inmensa. A los pocos meses de intentarlo, ahí estaba, un test positivo que nos cambió la vida. O eso creía yo. Al principio, todo era idílico. Recuerdo perfectamente esas mañanas de domingo en el balcón de nuestro apartamento, con el sol de la mañana calentándonos la cara mientras él me abrazaba por la espalda y ponía sus manos sobre mi vientre. Nos hacíamos fotos, reíamos y planeábamos cómo sería la habitación de las niñas. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Estaba viviendo mi sueño. Me pasaba las horas muertas mirando catálogos de decoración, eligiendo las cunas, las sábanas de algodón orgánico y esos pequeños peluches que imaginaba que serían sus compañeros inseparables. Él me seguía la corriente, o eso parecía. Me ayudaba a montar los muebles, pintamos juntos una de las paredes de un tono arena suave y nos quedábamos sentados en el suelo, agotados pero felices, contemplando lo que estábamos construyendo. En aquel momento, si alguien me hubiera dicho que él estaba empezando a mirarme con rechazo, me habría reído en su cara. Pero, a medida que el embarazo avanzaba, las cosas empezaron a cambiar de una forma sutil, casi imperceptible al principio. Mi cuerpo, lógicamente, empezó a transformarse. Gané peso, mis tobillos se hincharon y mi energía no era la misma. Es lo que tiene crear dos vidas dentro de ti, ¿no? Pues parece que para él no era tan natural. Recuerdo que un día, al salir de la ducha, me quedé un momento frente al espejo observando mis nuevas curvas, las estrías que empezaban a asomarse como hilos de plata y la redondez de mi cara. Él pasó por detrás para recoger su toalla y, por primera vez, no hubo un beso en el hombro ni una caricia. Solo hubo un silencio pesado, un silencio que decía más que cualquier crítica mordaz. Noté que sus abrazos ya no eran tan frecuentes. Esas miradas de adoración se convirtieron en miradas de, no sé cómo explicarlo, era como una mezcla de juicio y frialdad. Recuerdo una tarde en la que me estaba mirando al espejo del pasillo, intentando acomodarme un vestido que ya me apretaba demasiado. Me sentía vulnerable, insegura. Lo miré a él a través del reflejo esperando unas palabras de ánimo, pero él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba allí, en el sofá, pero a la vez estaba a kilómetros de distancia. Intenté hablar con él en varias ocasiones. Cariño, ¿te pasa algo? Te noto distante, le decía mientras intentaba buscar su mano bajo las sábanas. Siempre obtenía la misma respuesta, no es nada, solo estoy cansado por el trabajo, son muchas responsabilidades nuevas las que vienen. Y yo, en mi afán de ser la pareja comprensiva, le justificaba. Pensaba que quizás el miedo a la paternidad doble le estaba pasando factura. Empezó a salir más. Decía que el trabajo lo tenía saturado, que necesitaba despejarse con los amigos o que simplemente tenía que quedarse hasta tarde en la oficina. Yo, en mi bendita inocencia, o quizás cegada por el amor y las hormonas, le creía. Incluso me sentía culpable por no poder acompañarle a esos bares de copas elegantes a los que solíamos ir. Me imaginaba que él simplemente intentaba mantener un poco de su antigua vida antes de que llegara el caos de las bebés. Me quedaba sola en el sofá, con la única compañía de los movimientos de mis hijas en mi vientre. A veces ponía música suave para ellas, intentando ignorar el nudo que se me formaba en el estómago cada vez que el reloj marcaba las 11, las 12 o la 1 de la madrugada y la cerradura de la puerta seguía sin girar. Cuando finalmente llegaba, olía a tabaco ajeno y a un perfume que no era el suyo, pero él decía que era el ambiente del local donde había estado cenando con los clientes. Lo que no sabía era que, mientras yo lidiaba con las náuseas y el cansancio extremo, él ya estaba buscando consuelo en otros brazos. Mientras yo pasaba noches en vela imaginando la cara de nuestras hijas, él le sonreía a una desconocida en un bar,
pagándole copas y diciéndole quién sabe qué mentiras sobre su vida. Él buscaba la ligereza, la ausencia de compromiso y, sobre todo, un cuerpo que no estuviera deformado por la gestación. Buscaba a alguien que no le recordara que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, alguien que no tuviera ojeras ni necesitara ayuda para levantarse del sofá. Hubo una noche que no olvidaré jamás. Estaba de 8 meses y medio. Empecé a sentir unas contracciones falsas, de esas que te asustan porque crees que el momento ha llegado. Estaba sola en casa. Eran las 2 de la mañana y él no contestaba al teléfono. Me apoyé en la encimera de la cocina, respirando hondo, aguantando el dolor y el miedo, mirando su móvil que se había dejado olvidado sobre la mesa. El aparato no paraba de brillar con notificaciones. No quise mirar. Por respeto, por miedo, no lo sé. Pero el vacío que sentí en esa cocina fría fue el preludio de lo que vendría. Me senté en el suelo de la cocina, llorando bajito para no asustarme más, tocándome la tripa y pidiéndoles a mis hijas que aguantaran un poco más, que todavía no era el momento. Sentí una soledad tan profunda que se me clavaba en los huesos. Cuando él llegó, 3 horas más tarde, fingió una preocupación que hoy sé que era puro teatro. Me pidió perdón 1000 veces, dijo que se había quedado sin batería y que no se había dado cuenta de la hora. Cuando nacieron nuestras hijas, hace ahora 2 meses, pensé que todo se arreglaría. Son unas niñas preciosas, perfectas. Al principio, él parecía haber vuelto. Estaba presente, ayudaba con los pañales y miraba a las pequeñas con lo que yo juraría que era amor. Pero seguía habiendo algo extraño. Una distancia que no se borraba con los mimos a las bebés. Era como si estuviera cumpliendo un papel. Lo veía bañar a las niñas con una precisión mecánica, pero sus ojos seguían sin encontrar los míos. Cuando intentaba acercarme para darle un beso o compartir un momento de complicidad sobre lo difícil que era la falta de sueño, él encontraba rápidamente una excusa para irse a otra habitación o ponerse con el ordenador. Yo me puse un objetivo, recuperar mi vida y mi cuerpo. No solo por él, sino por mí. Empecé a ir al gimnasio en cuanto el médico me dio el visto bueno. Me machacaba en la cinta de correr, sudando cada gota de frustración, decidida a volver a ser la mujer de la que él se había enamorado. Y funcionó. En pocas semanas, gracias a la genética y a mucho esfuerzo, recuperé mi tipo. Volví a entrar en mis vestidos negros ajustados, volví a sentirme yo, físicamente. Me sentía poderosa de nuevo. Pensaba que si volvía a ser la mujer atractiva de antes, su atención regresaría de forma natural. Me compraba ropa nueva, me cuidaba la piel, intentaba que cada vez que él me mirara viera a la mujer que conoció en aquella fiesta hace años, no a la madre cansada que acababa de dar a luz a 2 bebés. Y entonces, hace solo unos días, decidimos salir a cenar solos por primera vez desde el parto. Mi madre se quedó con las niñas. Fuimos a un restaurante muy elegante, el mismo donde celebramos nuestro 3er aniversario. Yo me arreglé como hacía tiempo que no lo hacía. Él no dejaba de mirarme, de elogiar lo guapa que estaba, de decirme que estaba increíble. Cenamos, brindamos con vino y por un momento, solo por un momento, sentí que volvíamos a ser nosotros. Hablamos de planes futuros, de llevar a las niñas a la playa por primera vez, de cómo organizaríamos las vacaciones de verano. Me sentí aliviada. Creí que el bache había pasado, que los meses de distancia habían sido solo una mala racha producto del estrés. Pero al llegar a casa, nos quedamos un rato en el balcón, mirando las luces de la ciudad. El ambiente era tranquilo, las niñas dormían plácidamente. Y entonces, de la nada, soltó la bomba. Me miró a los ojos, con una frialdad que me heló la sangre, y me confesó que durante todo mi embarazo me había sido infiel. Dijo que no pudo evitarlo. Que ver cómo me ponía, tan gorda, le hizo perder el deseo por mí. Que necesitaba sentirse atraído por alguien y que, como yo ya no cumplía sus estándares estéticos, buscó fuera lo que ya no encontraba en casa. Pero lo peor, lo que terminó de destruirme, fue lo que dijo después: pero no te preocupes, ahora que has recuperado el tipo y vuelves a estar como antes, ya he terminado con mi aventura. He cortado con ella porque ahora vuelvo a quererte a ti.
Me quedé de piedra. El shock fue tan grande que ni siquiera pude llorar en ese momento. Me estaba diciendo que su amor por mí, y su respeto hacia nuestra familia, dependían exclusivamente de los centímetros de mi cintura. Que mientras yo realizaba el sacrificio físico más grande de mi vida para traer al mundo a sus hijas, él me castigaba por las secuelas de ese mismo sacrificio. Empezó a explicarme los detalles, como si confesarlo fuera un acto de valentía por su parte. Me habló de cómo la conoció, de cómo se sentía, vivo, cuando estaba con ella porque no había responsabilidades ni cambios físicos de por medio. Me dijo que ella era solo un paréntesis, un alivio necesario para poder aguantar la presión de casa. Me hablaba como si yo fuera una cómplice de su traición, esperando que entendiera su punto de vista masculino. Me decía que cualquier hombre habría hecho lo mismo y que debería sentirme orgullosa de lo rápido que había vuelto a mi peso ideal, porque eso era lo que le había convencido para dejar a la otra. Cada palabra era un puñal. Cada frase era una confirmación de que el hombre con el que había compartido mi cama y mi vida era un completo desconocido. Ahora estoy aquí, 2 meses después de ser madre, con el cuerpo que él quería pero con el alma hecha pedazos. Me ha confesado que la aventura ha terminado como si fuera un premio para mí, como si tuviera que darle las gracias por elegirme de nuevo ahora que vuelvo a ser atractiva a sus ojos. Pienso en todas las veces que me sentí mal por estar cansada, en todas las veces que me miré al espejo con asco porque creía que mi falta de atractivo era la causa de su desdén. Y resulta que tenía razón, pero la culpa no era mía, sino de su superficialidad extrema y su falta de lealtad. No sé qué voy a hacer. Miro a mis hijas y me pregunto qué clase de ejemplo de amor les voy a dar si me quedo al lado de un hombre que solo me valora por mi apariencia. El motivo de su infidelidad me ha destruido más que la infidelidad en sí. Es la confirmación de que nunca me quiso a mí, sino a la imagen que proyectó. ¿Cómo se supone que voy a volver a confiar en él? ¿Qué pasará si vuelvo a ganar peso por una enfermedad, o simplemente por el paso de los años? ¿Volverá a buscar a otra que sea más joven o más delgada? La base de nuestra relación se ha desmoronado por completo. Lo que antes veía como un refugio seguro, ahora es una cárcel de cristal donde el precio de la estancia es la perfección física permanente. Mañana tengo que levantarme, sonreír a mis hijas y seguir adelante. Pero la mujer que era antes de esa cena en el balcón ha muerto. Ha nacido una nueva, mucho más triste, mucho más alerta, pero también mucho más consciente de que el amor de verdad no pone condiciones sobre una báscula. Gracias por escucharme. Necesitaba sacar esto de mi sistema porque siento que voy a explotar. Si habéis llegado hasta aquí, valorad mucho a quien tenéis al lado y nunca, nunca permitáis que nadie os haga sentir que vuestro valor depende de una talla. Suscríbete si te gusta el vídeo.